Cariños a todos. Con temor reverente, en verdad, voy a entregar lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Así que antes voy a pedir al Espíritu Santo que una vez más esté manifestándose en este tiempo. Gracias, Señor, por toda tu misericordia que es nueva cada mañana. Y ante todo también, Señor, quiero pedirte perdón por mis delitos y pecados, Señor, y me pongo en la brecha por todos mis hermanos, Señor. Porque aun cuando sabemos lo bueno, hacemos lo malo delante de tus ojos. Señor, perdónanos, Señor, y pon en nosotros espíritu de obediencia para andar conforme a tu voluntad y no a nuestras emociones y decisiones humanas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento en esta hora, Señor, para que tu mensaje, Señor, porque el mensaje es tuyo, tú eres el mensajero, Señor. Yo solamente, Señor, estoy siendo usada por la gracia tuya, Señor, porque bien sabes que nada tengo en mí que entregar, Señor. Nada bueno ya en mí, Señor, mas todo en mí necesita ser cambiado, como dice tu palabra, Señor. Mas te ruego, Espíritu Santo, que seas tú guiando, Señor, este mensaje y se quede grabado, Señor, en nuestras mentes, corazón y espíritu, para honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón el mensaje la libertad de los cristianos. Y me preguntaba, ¿qué es la libertad? Quizás alguien puede decir que es un derecho, ¿pero es acaso un derecho incondicional? Siempre escuchamos decir que la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro. Mas el mundo de hoy reclama derechos de libertad, como la libertad de expresión. Es decir, puedo decir lo que quiera, a quien quiera, como quiera, sin importarme si eso afecta el corazón o la vida de otra persona. La libertad de conciencia, es decir, yo tomo una decisión o algo según mis principios, mis valores, según lo que yo creo que es correcto. La libertad sexual. Puedo estar con quien quiera, con cuantos quiera, con hombre o mujer, da lo mismo. ¿Cómo se ha desatado la homosexualidad en este tiempo? Es una cosa impresionante. La libertad de morir. En abril se proclamó, la Cámara de Diputados aprobó legislar sobre la eutanasia. O sea, yo decido morir si considero que es mi tiempo porque estoy sufriendo por lo que sea. La libertad de abortar. O sea, una mujer decide si la vida que lleva adentro, vale, merece vivir o no merece vivir. O sea, es el derecho al asesinato, no es otra cosa. Es derecho a asesinar. Eso es la libertad de abortar. La libertad de rebelarse a las autoridades. ¡Wow! Los hijos hoy no reconocen autoridad a los padres, muchos. En las empresas no se conoce la autoridad de las jefaturas. ¿Para qué hablar de las autoridades gubernamentales, de las autoridades policiales, militares? No hay ningún respeto ni sujeción a autoridad hoy día. Y la sociedad cree que es el derecho de rebelarse a eso. La libertad, querido, se ha corrompido. ¿Qué dice las Escrituras? En 1 Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es libertad, ¿no? Pero es nuestra decisión. Si bien tengo el derecho de elegir, eso me hace más responsable en saber elegir y administrar con inteligencia mi libertad. Pues mis decisiones
son las que me harán esclavo o libre. Debemos hacernos cargo de nuestras decisiones, porque nuestras decisiones de verdad nos pueden hacer esclavos. Aunque parezca contradictorio, enyugarse a Cristo debe ser para nosotros, los cristianos, la verdadera libertad. La palabra en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad sino Cristo mismo? Si Él es el camino, la verdad y la vida. Si tenemos a Cristo, que es la verdad, somos libres. Esa es nuestra libertad. ¿Cuál es la libertad que como hijos de Dios debemos anhelar? ¿Saben cuál es? La libertad de ser libres del pecado. Libertad que nos entrega la obediencia a Jesús. Jesús sacrificó su vida en la cruz para regalarnos esa libertad. Él dio su vida para regalarnos esa libertad. Si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado que practicamos. En Juan 8:34, Jesús le respondió al pueblo que le reclamaba en ese tiempo, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Entonces, nuestra libertad es decidir ser libres del pecado. Hay pecados que practicamos sin siquiera tener conciencia de pecado. Y debemos pedir al Señor que nos dé conciencia de pecado, porque la autojustificación empieza a cauterizar nuestras conciencias y luego justificamos el pecado porque lo velamos. Por ejemplo, cuando no perdonamos, somos esclavos de alguien y a veces de muchos alguien que nos hace esclavos por no perdonar. Y por el contrario, el perdón nos hace libres. Se rompen ataduras. Toda la escritura nos habla de la libertad, que nos inspira una profunda libertad que nos regala la paz, porque de verdad, atados a Cristo, somos libres. La libertad que Cristo nos ofrece, wow, es como un aire puro que se inspira con los pulmones del alma. Es de una paz increíble. Cuando estamos amarraditos a Jesús, no tenemos miedo. No tenemos miedo a las enfermedades, al futuro, a la cesantía, no tenemos miedo a nada porque no solo creemos en Dios, le creemos. Y Él dijo que no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es buscar ser justos. Y ser justo es ser obedientes a Jesús, renunciar al pecado, ser libre de esa atadura y buscar obedecer permanentemente a Jesús. La palabra nos dice, no os unáis en yugo desigual. Y esto no se refiere solo a una pareja, que muchas veces lo llevamos a alguien específico en nuestra vida, sino también puede ser a una sociedad comercial. Y ojo, puede ser a los valores del mundo. Debemos ser libres de todo aquello que no agrada a Dios. Cuando hablo de los valores del mundo, se me viene una película gigante, donde, perdón, pero tuve un problema técnico. Ahí sí.
Se me viene una película gigante en estos tiempos de elecciones en que estamos. ¡Wow! ¿Cómo hombres y mujeres que hablaban de amar a Dios, de creer en Dios, han transado ese principio por tomar los valores del mundo y han renunciado a tomar los principios del Dios que decían creer? Tengamos mucho cuidado. Debemos examinar en estos tiempos de elección, de las elecciones que se vienen pronto, escuchen muy bien a cada candidato, porque debemos ser muy sabios en no transar con aquellos que están dispuestos a atesorar los valores del mundo por agradar al hombre, por lograr mayores adeptos, renunciando a los principios de Dios. Dura cosa es caer manos del Dios vivo, dice la palabra. Debemos tener un temor reverente. No debemos transar con los valores, no debemos transar la palabra. La palabra de Dios no es negociable. Por eso yo los invito, queridos, a que tengamos mucho cuidado en no tener un yugo con los valores de este mundo. Debemos ser libres de todo aquello que no agrada a Dios. Debemos examinarnos día tras día. ¿Estoy realmente agradando al hombre o agradando a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones que me mueven a hacer o decir tal cosa? Tenemos que tener cuidado con las motivaciones. Muchas veces nos movemos por agradarnos a nosotros mismos, nuestros propios egos, nuestras propias vanaglorias, o al hombre por lo que piensen los demás, y renunciamos al genuino temor de Dios. Debemos ser muy cuidadosos en no ser religiosos, porque Dios nos examina. A Dios no lo podemos engañar. Al hombre sí, podemos vender una postura, un discurso, pero Dios, que examina los pasillos del alma, de la mente y del corazón, sabe Él bien quiénes somos. Por eso debemos buscar y pedir al Señor que nos dé conciencia de pecado, que nos libre de tener una conciencia cauterizada, que tengamos realmente un genuino temor de Dios. En Proverbios 5:22, la palabra dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¡Wow! Eso es esclavitud. Se reafirma una vez más que la libertad de un cristiano es renunciar al pecado. No es hacer lo que cada quien quiera hacer. Por lo tanto, iglesia, somos llamados a ser libres. Libres, pero no a hacer lo que se nos da la gana, sino a disfrutar de la libertad de atarnos a la obediencia a Cristo Jesús y a su palabra, que nos hace verdaderamente libres. Cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios, somos libres del temor, de toda inseguridad, de depresiones, de angustias, de insomnios. Somos libres del temor al futuro. Realmente Dios nos hace libre cuando estamos confiando y creyéndole a Dios. Ojo que no es solo creer en Dios. Satanás es el primero que le cree. Pero creerle a Dios es obedecerle a Dios. Dios dijo y Dios hizo, sin cuestionar nada. Eso es una fe verdadera, activa, real, no solo una declaración. Si yo creo que Dios
tiene poder, autoridad, que Él es fiel, que Él es verdadero, que no es hombre para mentir, que Él cumple sus promesas. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué espero malas noticias si Dios dice que tiene pensamientos de vida y no de mal para mí? Debemos realmente a veces, cuando dejamos entrar al temor, es porque no le estamos creyendo a Dios. Y eso es falta de fe. Por lo tanto, sin fe es imposible agradarle a Dios. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor, sin santidad nadie lo verá. Y si hacemos pacto con el pecado, si nos mimetizamos con los valores del mundo, entonces, ¿dónde está la santidad? Nos hemos vuelto entonces religiosos, que hacemos una cosa y decimos otra. Debemos tener, querido, iglesia querida, y no digo para mí, para ustedes, para todos, porque el Señor es el que lo está haciendo, no yo, debemos buscar hoy más que nunca estar enyugados a Jesús. En Mateos 11, 29 al 30, el Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es atarnos a Cristo, movernos hacia donde Él se mueve. Eso es libertad. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, descanso, libertad. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué maravilloso es. Imagínense los yugos del campo donde se mueven, ¿cierto? Los animales juntos, donde va uno, el que dirige al otro. Debemos tener esta visión y estar tan enyugados a Jesús que Él nos mueva y no querer nosotros mover a Jesús. No, Jesús no necesita de nuestras ideas, Él las tiene muy claras. Debemos dejarnos llevar por su plan, porque su plan es perfecto. Si nuestros planes son buenos, los de Jesús son perfectos. Y en esa libertad es la que debemos andar, la libertad de renunciar al pecado, la libertad de renunciar al humanismo, la libertad de aceptar que Jesús mueva nuestras vidas, nos dirija, nos aconseje. Ese es el llamado, querida iglesia, que Dios está haciendo a su pueblo. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero escrito está. Así que nosotros los cristianos que nos relacionamos con las Escrituras y conocemos al Señor, no debemos sorprendernos por lo que está pasando. Escrito está. Solamente recuerden que también en estos tiempos difíciles, la palabra dice que muchos apostatarán de la fe. Y nosotros no debemos ser apóstatas de la fe, debemos todo lo contrario, que en estos tiempos, en cuando los valores del mundo se enseñorean, donde hablan que tu derecho y tienes derecho a todo, nosotros como cristianos debemos saber que no tenemos derecho a nada más que lo que el Señor hace en nuestras vidas y que nuestra libertad es estar pegado a Cristo, ser esclavo de Cristo. Esa es nuestra libertad, porque es la única libertad que nos ha de llevar a la vida eterna, porque aun cuando estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que los invito a eso, a revisarnos a cada uno de nosotros con qué valores está transando, qué hemos dejado entrar en nuestra mente, qué filosofías humanas, qué cosas están haciendo tropiezo para nuestra relación más íntima, más fresca, más pura, más santa con el Señor. ¿Qué está haciendo que no tengamos una relación con el Señor fluida? ¿Por qué estamos pasando muchas veces situaciones de amargura, de tristeza, de dolor? Aun cuando Dios dijo que en el mundo tendréis aflicción, mas Él ha vencido al mundo, pero muchas veces se abren puertas a esas situaciones porque le damos la espalda a Jesús, porque hacemos pacto con las tinieblas cuando dejamos entrar que el pecado sea quien nos gobierne. La invitación es a renunciar al pecado, a ser libres
los cristianos debemos ser libres, libres en Cristo Jesús. En Él tenemos libertad. Se debe cortar toda atadura, todo yugo de impiedad, dice Isaías 58, 6. Después lo pueden leer ustedes completo. Pero siempre es el llamado a cortar con la impiedad, a cortar con el pecado, a cortar con la maldad y a tomarnos de Cristo, a enjugarnos con Él, a juntarnos con Él, a caminar donde Él se mueve. Esa es nuestra libertad. Así que el llamado, querida iglesia, del Señor en este tiempo es a ser libres renunciando al pecado, que no sea el pecado que nos gobierne. Muy por el contrario, debemos renunciar a Él para que sea Cristo quien nos gobierne cada día en nuestra vida, que en cada una de nuestras decisiones involucremos al Señor. Muchas veces tomamos malas decisiones y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Pero por qué hiciste? ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto otro? Y al Señor no le hemos preguntado nunca su opinión. Y Él es muy respetuoso. El Espíritu Santo es muy respetuoso. Así que debemos ser muy cuidadosos y los invito a revisar bien los discursos, a revisar bien qué es realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas y no se dejen engañar por las filosofías humanas, no se dejen engañar por los discursos humanistas, porque el Señor es celoso de su gloria, primero Cristo, siempre primero Dios. Él no estimemos en menos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar, merecíamos estar allí. Y Él dijo, no, yo me pongo aquí por Marisol. Wow, me pongo aquí por Sofía, por Carolina, por Agustín, por Lisette, por cada uno de nosotros. Jesús tomó ese lugar. No podemos dar tomar en forma banal ese sacrificio. Así que los invito a reflexionar sobre esta libertad que tenemos, la libertad en Cristo Jesús. Debemos renunciar al pecado, debemos estar sintonizados con el Espíritu Santo para que sea advirtiéndonos, redarguyéndonos y ponga en cada uno de nosotros espíritu de obediencia, de sujeción al único y sabio Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesús que ha de venir, está a las puertas. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, anhelamos tu venida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre amado, dejo delante de ti, Señor, todo mi vida, Señor, todo lo que tú estás haciendo y lo que harás en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un genuino temor de Dios, a buscar hacer tu voluntad, Señor, y no la propia, Padre amado. Líbranos de ser sabios en nuestra propia opinión. Líbranos del engañador, del mentiroso, Señor, de aquel, Señor, que nos hace pensar, Padre amado, que todos los proyectos y planes, Señor, son para el bienestar de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a discernir, Señor, para tomar buenas decisiones, para que nuestras decisiones, Señor, no nos hagan esclavos, sino libres. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias porque tú nos haces libre. La verdad nos hace libre y tú eres, Señor, esa verdad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.